¿cómo les va? Y como todos los días, nos vemos a la 1. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos, buenas tardes, María Belén. Una jornada donde, sin lugar a dudas, el centro nuevamente es la educación pública, ¿no? Desde ya, la represión vivida ayer por parte de los docentes que tenían como pretensión la instalación de una carpa blanca que nos recuerda, por supuesto, a los casi 3 años, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Carlos Menem, en el cual los docentes, dirigidos por Cetera principalmente, establecieron esa carpa blanca frente al Congreso. Y la pregunta del millón es qué va a pasar con la educación pública. Está convocado un nuevo paro por parte de Cetera. Vamos a estar en vivo allí en la sede del gremio que nuclea a los trabajadores de educación de la República Argentina. Y es, ¿cuál va a ser el rol de la educación pública en la Argentina? ¿Cuál va a ser el rol del Estado Nacional en la educación pública? ¿Se van a desprender de los colegios públicos? Realmente hay una gran polémica y hay una conferencia de prensa por parte de Diego Santini, vicejefe de gobierno, en un rato nada más. Desde ya, y después también el conflicto que está instalado, por supuesto, como enfrentamiento ya de parte de los docentes con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, no viéndose convocado a las paritarias nacionales, que ese es un tema, ¿no es cierto?, que está dirimiendo, por otra parte, la justicia, ¿no es cierto?, más allá de la apelación y recusación que se haga desde el gobierno nacional, pero ahora el reclamo de los docentes está muy firme y sobre todo lo vivido allá, que lo vamos a recordar, y sobre todo con una de las principales referentes, ¿no es cierto?, que ha tenido la carpa blanca y las marchas durante el gobierno de Alfonsín, que con Antonio, justamente por nuestra trayectoria, por tantos años de periodismo, hemos cubierto, así que somos contemporáneos a esa época de la instalación de la carpa blanca y a las marchas también, las marchas de los trabajadores docentes. La sensación que uno tiene que hay que empezar a tratar las cuestiones de fondo. La llave para destrabar este conflicto está en manos del Estado Nacional. Me parece que sería importante que se convoque a los docentes y no me parecería bueno que sea a través de la justicia, porque cada vez que hay que dirimir un conflicto, si tenemos que judicializarlo, me parece que la política va a quedar de lado y vamos a hablar a los jueces un trabajo extra que va a ser tratar los temas de fondo que debe resolver sí o sí la política. Quedan 3 días para que resuelva la apelación del gobierno nacional y hay que ver qué dice la Cámara. Es la misma Cámara que en su momento el mismo gobierno nacional pidió que sean sometidos a juicio político. Desde ya, y además ni siquiera los docentes tampoco quieren que se establezca una judicialización respecto de todos esos temas que tienen que ser dirimidos entre las partes, o sea, el Estado Nacional por un lado, juntamente con los docentes, y después también en cada caso de las jurisdicciones pertinentes entre los estados provinciales y los docentes también que los nuclea. Lo que pasa que la falta de convocatoria a paritarias nacionales, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, de hecho yo no estoy de acuerdo con que no se haya convocado a paritarias nacionales, hubiese evitado muchísimos problemas y después también estos conflictos que van creciendo, ¿no es cierto?, y que pareciesen que no tuviesen una resolución a corto plazo, como una soga que se va tirando de los dos lados, pero ahora ya ha llegado a un punto cúlmine, o sea, ya la propia voluntad de parte de los trabajadores docentes de establecer una carpa, que ya les vamos a contar con Antonio, con una de las principales referentes que va a estar con nosotros en el piso, que es Marta Maffei, que en su momento también junto con la Cetera y el resto de sus compañeros pudo fijar esa carpa docente, establecerla, pero frente al Congreso fue justamente simbólico, ¿no? El Congreso no fue elegido como un lugar cualquiera, a ver dónde colocamos la carpa y la ponemos frente al Congreso. El Congreso tenía que ver, porque lo que pretendían los docentes era derogar la Ley Federal de Educación, establecer una ley de financiamiento educativo, que es la que rige actualmente y, por supuesto, seguramente sea plausible de muchas modificaciones, que es lo que pretenden los docentes, que es lo que nos dijo Baradel el otro día acá, ¿no? Lo cierto es que la sensación que uno tiene es que esta pulseada no es buena, no es conducente, que la justicia intervenga tampoco es buena porque deja la política de lado, cada parte tiene que ceder, es importante respetar la ley, convocar la paritaria nacional docente, porque si no son conflictos eternos. Cuando uno llama a un diálogo es para buscar una solución, porque dialogar por dialogar en sí mismo no tiene ningún sentido. La realidad es que el destrabe de este conflicto está, sin lugar a dudas, en el Ministerio de Educación a nivel nacional. Y con nosotros se encuentra Marta Maffei. Buenas tardes, Marta, bienvenida. Marta Maffei, principal referente de Cetera en los momentos de las marchas de los docentes y paros también llevados a cabo durante el gobierno de Raúl Alfonsín y luego posteriormente cuando se instaló la carpa blanca en la década de los 90, que después vamos a explicar por qué características tenía y si de algún momento, digamos, de alguna manera los docentes actualmente han querido emular la carpa blanca de ese entonces para instalarla ahora. Vamos a recordar aquel momento donde estaba la carpa blanca, instalada frente al Congreso, por muchos criticada, pero la mayoría la visitaba. Era fundamental pasar
por la carpa blanca. Le costó prácticamente el gobierno a Carlos Menem, hizo que Fernando de la Rúa se convierta en presidente, porque ningún gobierno puede sostener un paro de educación pública durante mucho tiempo. Recordemos la carpa blanca. Y éramos todos tan jóvenes en aquel momento, y una lucha realmente histórica la de los docentes. Durante 1000 y pico de días estuvieron frente al Parlamento Nacional reclamando, y uno también recuerda la marcha blanca de los docentes, y ahora nuevamente un conflicto docente. También hay que recordar que en el 2000-2001 hubo estados, por ejemplo, como la provincia de Entre Ríos, que tuvieron solamente 30 días de clases. Claro. O sea, no es bueno que el Estado pulsee con un gremio, es inconducente, no tiene ninguna razón de ser. Los estados no deben pulsear, porque cuando uno llega al Estado como jefe de Estado, deja de pertenecer a cualquier partido político. Es representante del Estado argentino. Lo que firma el presidente, no importa quién represente, a qué partido, por qué partido llegue, lo firma en nombre del Estado argentino. Esto tenemos que aprenderlo de una vez por todas. Si no, vamos a estar siempre, la culpa la tuvo Videla, Onganía, Perón, Ilía. No, lo firmó el Estado argentino. El Estado debe hacerse cargo de los conflictos. Y el conflicto fue tan grande en esa época, comenzando por el gobierno de Raúl Alfonsín, el año 1988. En esa época los docentes salieron a protestar, y encabezados por Cetera. Eso para Cetera fue muy importante, porque como central sindical que unió a los docentes, a todos los trabajadores, implicaba también verse las caras en las marchas multitudinarias que realizaban. Y de hecho decía, muchas veces nosotros ni siquiera nos conocíamos cara a cara con los docentes que trabajábamos en el mismo sector. Y sin embargo, esas marchas lograron conocernos, y además también significó una unificación de la central sindical. Eso fue durante la época del gobierno de Raúl Alfonsín. Marchas durante días, no solamente a nivel nacional, sino de las provincias. 1988. Y casi 10 años después, en el año 1997, es que se instala la carpa blanca, que fue una protesta ante políticas neoliberales, y por otra parte porque a principios de la década del 90 lo que se había logrado por parte del gobierno era su pretensión, además de privatizaciones. Por eso hubo trabajadores, por ejemplo, de gas, de petróleo, los que habían quedado fuera del sistema, por ejemplo, cuando se privatizó YPF, por decirles, digamos, darles un marco referencial, como por ejemplo Cultralcaso, que es muy recordado, santiagueñazo. Hubo, digamos, durante el 90 manifestaciones también en contra de las privatizaciones, con lo cual no solamente había trabajadores docentes que protestaban, sino que también se unían muchos trabajadores que, expulsados del sistema en el cual siempre habían trabajado, quedaron marginados, no solamente desde el punto de vista salarial, sino en cuanto a la mirada que se podía tener de parte del Estado y de la sociedad, todo hacia ellos. Con lo cual, la carpa blanca se instaló para permanecer durante casi 3 años y protestar contra un gobierno que también sentían que los expulsaba. Pero hay una diferencia, Marta, Belén. sí. En aquel momento los sindicatos fueron cómplices, la mayoría de las privatizaciones. Los docentes no. Hay que diferenciarlo, porque Lescano, Diego Ibáñez y todos aquellos telefónicos que les privatizaron las empresas y despidieron una enorme cantidad de gente, fueron cómplices de esas privatizaciones. Los docentes dijeron que la educación no se resigna. Pero en el marco de lo que son las bases, los trabajadores, eran los trabajadores que habían sido despedidos los que se unían también muchas veces a los docentes. Marta Maffei, vos recordarás la instalación de la carpa blanca, ¿no? ¿Cómo fue que surgió esa idea? En realidad la carpa blanca fue un hecho histórico. Comenzó
como una clase pública, algo parecido a lo que pasó anoche, solo que anoche no la pudieron dar, para esclarecer, para informar, para que la población supiera que la fantasía que vendía el gobierno menemista, que había ganado sus elecciones con un amplio margen en la segunda elección, era un verso que no tenía nada que ver con la realidad, que las escuelas pobres abundaban, que la exclusión social era muy fuerte, que los trabajadores de la educación teníamos serias dificultades con los pibes que no comían, que no venían a la escuela directamente, y que esa verdad, digamos, se había agravado con la transferencia del sistema educativo, como también la transferencia del sistema de salud a las provincias sin recursos, ¿no? En provincias que, ni hablar de las desigualdades, porque la política nacional coincidente con la del Banco Mundial y la del Fondo Monetario Internacional siempre ha sido centralizar la recaudación de los recursos, el gobierno nacional recauda, y transferir a las provincias el gasto sin la posibilidad de la recaudación, lo que pone a provincias, cuanto más pobres, en peor situación. Menos dinero tienen, pero más necesidades sociales tienen, ¿no? Entonces, bueno, esta situación no se ha revertido. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene por coparticipación 14 veces más de lo que tiene la provincia de Santiago del Estero, que sigue convalidando y consolidando las horribles desigualdades que tenemos, ¿no? Que es una de las cosas que se advirtieron en estas pruebas, sea las PEA o sean las PISA o lo que fuere, que no me gustan, que no tienen, no sirven para evaluar seriamente cómo avanza un proceso educativo, pero que como son iguales en todo el mundo, permiten hacer algún diagnóstico, ¿no? Y lo notable, que el gobierno lo ha escondido, es que las pruebas PISA han mostrado la desigualdad del sistema educativo argentino. Nosotros tenemos escuelas en que las respuestas de los chicos son como en Finlandia, pero tenemos muchas escuelas en que las respuestas son como Biafra. El promedio es malo, pero además de que el promedio es malo, estas diferencias muestran la injusticia, muestran la incapacidad de los sucesivos gobiernos de atender una educación igualitaria y de darle a los chicos. ¿Qué culpa tiene un niño de 4, 5, 8 años, 10 años, si su familia tiene o no tiene trabajo, si se ha decidido la privatización de un área? Eso es lo que hay que privilegiar, ¿no? El cuidado de los seres humanos desde la más tierna infancia, y esto es lo que no han logrado. Me dejé ir un móvil un segundito, estamos en la sede de CETERA, está Bernardo Maniago allí. Bernardo, adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Estamos con Sonia Leso, la secretaria general de CETERA. Tenía en sus manos hasta hace un segundo nada más, ya lo despachó porque no nos podíamos demorar, el petitorio justamente para armar el aula itinerante en el Congreso de la Nación, donde anoche se produjo el desalojo. Bueno, ustedes esperan que les respondan en lo inmediato, ¿no? Ya adelantó el gobierno porteño que la respuesta va a ser positiva. Esperemos que sí. Hay declaraciones públicas del gobierno porteño de que si llevábamos estos papeles que teóricamente faltaban, hemos presentado de todo. Aquí está el defensor del pueblo que acaba de retirarse. Esperemos que se dé la autorización, efectivamente. Los escucha Antonio María Vélez. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué larga espera, ¿no es cierto?, para definiciones como estas. ¿De dónde creen ustedes que emanó la orden de represión del día de ayer? Mire, la información que a nosotros nos brindaron los policías que estaban allí es que era orden de presidencia de desalojar. La verdad que es grave, porque lo que sucedió ayer para nosotros es algo que primero no puede suceder en democracia, segundo que para nosotros la represión significa un límite ético que no estamos dispuestos a cruzar. No hubo más heridos porque fuimos terriblemente prudentes. Nosotros tenemos a un maestro asesinado que se llama Carlos Fuentealba, hace 10 años del asesinato de Carlos, así que todos los periodistas que estuvieron ahí, nuestros propios registros que filmamos desde el principio hasta el final, indican el buen trato que nosotros tuvimos y la cautela que hay que tener en estos casos, porque si no hubiera sido peor. Creo que si no hubiera mediado la responsabilidad de parte de los maestros y de todos los que estuvimos allí, la situación iba a ser peor. Así que
hemos dispuesto un paro nacional para el día de mañana, diciendo no se le pega a un maestro, no vamos a aceptar la represión, no es posible que haya represión ni que se reprima a trabajadores, y exigimos montar nuestra escuela para dar los debates pedagógicos que son necesarios. Pero aparte ustedes no estaban cortando calles, o sea, no había ningún piquete, iban a instalar una carpa en una plaza que ya había sido instalada. Lo que tampoco, no le escucho bien, discúlpeme. Que yo le decía que ustedes no iban a cortar las calles, iban a instalar una carpa en una plaza, que si bien es un espacio público, pero digamos no cortaban absolutamente nada. Lo que pasa es que tampoco se entiende acá cuál es el rol que va a jugar el ministro de Educación, que debería convocarlos cuanto antes para destrabar este conflicto. Mire, estamos pidiendo desde enero que se nos convoque, estamos planteando desde enero que se tiene que cumplir con la ley, estamos planteando la necesidad de que el gobierno cumpla con la ley. Ha habido pronunciamientos de legisladores, ahora un amparo que plantearon nuestros compañeros de UDA que fue tomado por una jueza en un fallo muy bien fundado. Nos tienen que convocar, tienen que cumplir con la ley, si no, creo que es grave la situación del ministro, porque no sabemos para qué está si no es para cumplir con la ley. Sonia, ¿ustedes están pidiendo la renuncia del ministro Bullrich? No le escucho, disculpe. ¿Está pidiendo la renuncia del ministro Bullrich, Sonia? Mire, un ministro como el ministro Bullrich, que dijo que iba a venir a prestigiar la escuela pública, que votó la ley de financiamiento educativo, que la incumple, que no convoca, que no dialoga, creo que es grave. Es grave y debería repensarse su función al frente del ministerio. Lo que pasa también hay una realidad, ¿no? A los docentes, a las provincias se les recargó en el presupuesto provincial el sueldo docente y se les quitaron fondos coparticipables. Por ende, la nación tiene que jugar un rol importante acá. Porque si no, la nación, ¿qué rol tiene en la educación pública? No, además, bueno, el rol es el rol que tiene asignado por ley, pero efectivamente, como usted bien dice, el gobierno está incumpliendo la ley de paritaria y está subejecutando las partidas educativas que tienen que llegar a las provincias. Y hoy el resultado de eso son 18 provincias en conflicto. Es un conflicto que podría haberse solucionado y que hoy cada día se torna más largo y más difícil de solucionar. Es grave y creemos que los funcionarios tienen que tomar conciencia de que esto se resuelve dialogando, que esto se resuelve en un marco legal, en el marco de cumplimiento de la paritaria. También decirle que hoy a las 5 convocamos al Congreso de la Nación a rodear la escuelita y a plantear la necesidad de que se cumpla con la ley. Sonia, usted seguramente recordará la carpa blanca y traigo esto a colación porque además está Marta Maffei con nosotros en nuestros estudios. Si ustedes pensaron en esa carpa, si intentaron emularla de alguna manera, en ese momento la carpa que se instaló frente al Congreso tenía que ver con la derogación de la entonces Ley Federal de Educación para reemplazarla por una ley de financiamiento educativo que por supuesto tenía que sancionar el propio Congreso de la Nación y por eso la carpa se instaló frente al Congreso. En este caso... Mire, ninguna lucha es igual y los contextos tampoco son iguales. Bueno, primero un saludo a Marta, un abrazo grande. Por supuesto Marta, que estuvimos en la carpa como todos los docentes argentinos. No es equiparable, no son equiparables los contextos. Lo que sí tiene en común, yo diría, es la persistencia de la pelea de los maestros argentinos que en todo el país enseñamos, resistimos y soñamos y queremos una educación de calidad para todos y todas y no que nos arrebaten los derechos. Por eso esta escuelita pretendía mostrar la situación de las provincias, los conflictos provinciales y los debates educativos necesarios. Se están escuchando Marta y Sonia, por si quieren dialogar entre ustedes. ¿Quieres saludarla, Marta? Además de saludarse. Ahora ponemos el audio. A ver. Pero un segundo, Marta, que estamos con un tema de microfonía. Sonia, bueno, pero decíamos que la llave para destrabar esto la tiene el ministro de Educación, o el presidente en todo caso.
que si los convocan no debe ser tan complejo destrabarlo. Es convocar paritaria nacional docente y se destraba. La verdad que es muy simple. Esto se destraba con facilidad, lo hemos dicho desde el 2 de enero, se destraba con mucha facilidad y creemos que tiene que haber una decisión política. Aquí lo que está faltando es eso. Yo le quiero pedir disculpas porque tengo una reunión urgente ahora con los 5 gremios nacionales y con todos los secretarios generales y mandarle un abrazo grande a Marta Maffei. Ahí le escucha y se lo manda entre ustedes, así aprovechamos. Gracias, Sonia, y a seguir manteniendo la unidad, que me parece que es la clave, ¿no? Esta unión con los 5 sindicatos, más allá de la representatividad de cada uno, ha significado para el gobierno un escollo muy duro. No nos ha podido quebrar, no nos ha podido doblegar y no ha podido hacer que, como ha ocurrido en otros casos, la corrupción recorriera los sindicatos docentes. Efectivamente, gracias Marta, como siempre, un abrazo inmenso de todos y creo que sí, creo que han intentado ponernos de rodillas. Lo que no saben es la dignidad de los maestros, no conocen la fuerza de la escuela pública, el amor por lo que hacemos, así que de rodillas nunca. Un abrazo grande. A vos. Gracias Bernardo. Y gracias, Sonia, también. Gracias. Bueno, están reunidos los secretarios generales, ¿no es cierto?, de los gremios, exactamente, con lo cual, digamos, en el marco del plenario, claro, además del paro, van a decidir qué medidas van a seguir tomando. Ahora, Marta, justamente estaba diciendo, Sonia, le hizo que el contexto, bueno, es diferente respecto del 97 y ahora que, digamos, hubo una pretensión de la instalación de la Carpa Blanca, que en ese momento se montó, pero claro, recordaba que a principios de los 90 lo que se hizo fue, y también usted lo estaba recordando, una transferencia directa a las provincias para que se ocupen ellas, digamos, ¿no es cierto?, sin depender de fondos nacionales, de pagarle a los docentes, que es un problema con el que nos encontramos ahora, porque cuando se hacen transferencias se necesitan de los recursos necesarios, ¿no es cierto?, para que se les pueda pagar. Y la ley de financiamiento educativo, que ustedes la lograron después de levantarse la Carpa Blanca en el año 99, ¿no es cierto?, que la sancionó el Congreso de la Nación de ese entonces, lo que logró justamente era eso, también la convocatoria a paritarias nacionales y que se estableciese por lo menos un sueldo testigo, que es lo que no se hizo en este caso, que para mí es un grave error, y se lo he dicho en la cara al ministro, o sea, para mí es un grave error que no se haya convocado a paritarias nacionales. Hay una diferencia, lo que hizo el gobierno de Menem fue continuar la política de Martínez de Oz. Recordemos, empezaron por el secundario, después los primarios, quitaron fondos coparticipables, nunca se aprobó la ley de coparticipación federal, nunca se aprobó. Y ahora tampoco. Con una trampa constitucional que es estar todos de acuerdo, que es una locura. Es una locura. Entonces, evidentemente, han ahorcado docentes, justicia, seguridad a las provincias. Salud, claro. Salud. Bueno, esta es una decisión política. El acuerdo que en su momento firmó el gobierno de Menem con Cavallo, con el Banco Mundial, sigue subsistente, no es que haya desaparecido. Y la decisión de correr al Estado Nacional de sus responsabilidades en que esto sea una nación, porque yo celebro el federalismo y celebro la posibilidad de la diversidad cultural, es la fuente nuestra. Ahora, un país que recauda como país unitario y redistribuye como país federal, haciéndole caer a las provincias el total del gasto sin ninguna responsabilidad en el financiamiento, porque las provincias se ocupaban de la educación, atendían la educación, recorrían las escuelas, atendían las escuelas, pero no tenían recursos para financiarla. Esto generó situaciones de una gravedad. Ustedes recordaban Entre Ríos, yo recuerdo Tucumán. Nosotros tuvimos en Tucumán 180 días de clase perdidos en tres ciclos lectivos, o sea, habían perdido un ciclo lectivo completo. Y no había ninguna posibilidad, no es que el gobierno se resistiera a pagar, no es el gobierno de la provincia de Neuquén, que tiene otros recursos que devienen de la riqueza misma del suelo de Neuquén. Son provincias que no están en condiciones. Formosa, yo recordaba Chaco. el caso de ese momento, el santiagueñazo, ¿no es cierto? Había ocurrido también justamente en la provincia de Neuquén, digamos, cómo se levantaba el pueblo en relación, claro, con lo que había pasado. ¿Cómo fue que se instaló en ese momento la Carpa Blanca, Marta? ¿Y qué características tenía? Porque recuerdo los ayunos de los docentes, recuerdo cómo se turnaban también, porque dormían en la carpa, después, bueno, eran reemplazados unos por otros, y muchos artistas también iban, cantaban, ¿no es cierto?, en el marco de lo que se había montado como una referencia
referencia para el gobierno de lo que era el conflicto y lo que eso representaba. Sí, en realidad la carpa, que en un primer momento fue como planteaba ahora Sonia, ¿no? Sí. Un Una escuela espacio, itinerante, ¿no? Y un espacio para mostrar lo que sucedía realmente en el sistema educativo. Una sociedad que dejara de estar engañada, que tuviera la posibilidad de ver lo que estaba ocurriendo realmente en las escuelas y los conflictos que teníamos y las dificultades para enfrentarlo. Pero con el transcurso de los días, la carpa trascendió, digamos, este objetivo primero, incluso el de la ley de educación, el de la ley de financiamiento educativo, porque se empezó a establecer como un vínculo en la sociedad entre lo que ocurría en la docencia y lo que le estaba ocurriendo al pueblo en su conjunto. ¿Qué pasaba con los que no tenían trabajo? ¿Qué pasaba con los asesinatos? Habían matado a José Luis Cabezas en esos días. La hermana de José Luis vino a la carpa y dijo, a ver, si te encuentro un lugar donde denunciar esto que está sucediendo. Vinieron los artistas, la Filarmónica del Teatro Colón, el ballet del Teatro Colón, y decían, a nosotros tampoco nos están pagando los salarios. Entonces la carpa se amplió su espacio de repercusión y fue un espacio que denunció la injusticia en la República Argentina, que sirvió de contención para otros conflictos y para otros problemas sociales y que permitió que la sociedad estableciera el vínculo. No es que la escuela va por un lado, la salud va por otro y el trabajo va por otro. Esto está articulado y está vinculado. En una sociedad injusta, donde no hay recursos, donde se distribuyen con injusticia, por supuesto que eso va a la escuela y por eso que la escuela termina con violencia social, termina con drogadicción, termina con alcoholismo, termina con docentes que muchas veces no sabemos qué hacer adentro de las escuelas con el conflicto que tenemos y con la necesidad que tenemos de enseñar. Nosotros estamos convencidos de que lo que le podamos dar a los pibes será el instrumento, será la herramienta para que los chicos tengan un futuro, pero a veces la propia realidad dentro de la escuela nos impide esa transferencia de conocimiento, ese diálogo con la familia y con los chicos. Entonces, estamos en una situación difícil. No es solo que el ministro de Educación incumpla con la ley, que ya es muy grave, porque las leyes no están solo para aplicársela a los trabajadores o a los manifestantes. Es muy grave que la República Argentina no quiera rediscutir la ley de coparticipación federal, que siga manteniendo el espacio de Capital Federal o de provincia de Buenos Aires absolutamente privilegiado con provincias que parecen ser alejadas totalmente de la mano de Dios y de la mano del gobierno. Pero es muy grave también que el gobierno nacional haya decidido, mire, esto me parece, yo necesito decirlo, sí. El gobierno nacional ha establecido, es un enemigo declarado de los sindicatos, es un empresario, y como empresario, digamos, no le gustan los sindicatos, pero dialoga con algunos sindicatos y consigue encontrar vías para encontrar soluciones para aquellos sindicalistas que pueden aceptarlas de un modo que no es exactamente el modo que aceptaría las soluciones CETERA, que es el Congreso y que es el debate con los trabajadores. Entonces, como con CETERA no puede utilizar esos mecanismos, ha buscado la forma de camuflar el conflicto. Entonces, nadie plantea en el gobierno cuál es la base del conflicto, cuáles son las estrategias de rechazo de la ley del gobierno nacional y cuáles son las estrategias de no enviar fondos. Hay que plantearlo, el conflicto, en términos de elecciones para este año. Entonces, la discusión es si Baradel quiere ser candidato o no, si es docente o no es docente, y anteponerlo y ponerlo a Baradel en contra, contraponiéndolo con la figura traslúcida y absolutamente, yo diría, pristina de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hoy tenemos un conflicto planteado desde las autoridades del gobierno en un territorio absolutamente falso. Lo que pasa, Marta, también los docentes nunca claudicaron. Yo recuerdo que la Carpa Blanca en aquel momento también se hablaba, ¿se acuerdan la oblea docente de Susana Decibe? Se hablaba en algún momento de que querían privatizar cierta parte de la educación pública y ahí se opusieron. Recordemos que todos los demás gremios claudicaron, hablamos de Luz y Fuerza, telefónicos, petroleros, y gas del Estado, cantidad que claudicaron ante La Plata. Así es. Porque eso fue una realidad. Así es. La salud, ¿se acuerdan en su momento que se había privatizado una parte del Borri y del Moyano, que después fue conflictiva? En cambio, la escuela pública no se pudo privatizar por la Carpa Blanca. Claro, bueno, a ver, creo que esto fue la solidaridad que se tramó con el pueblo argentino. Eso le iba a decir, porque sin ese sustento... Sin ese sustento no podría haber permanecido 3 años. No hubiera sido posible. Claro. Y el pueblo argentino supo que no era lo mismo privatizar una fábrica que privatizar la formación de la conciencia de su pueblo. El pueblo argentino decidió
que teníamos que tener escuela pública y decidió que el Estado Nacional debía financiar escuelas públicas para que vieran igualdad de posibilidades. La carpa fue muy significativa en este sentido, ¿no? Yo tengo las cifras, 2,5 millones de personas firmaron los libros de Cetera adhiriendo a la carpa, cientos de clases públicas dictadas por las universidades, miles de recitales, de marchas, miles de escuelas públicas que asistieron con sus alumnos a la carpa para testimoniar y traernos los dibujitos. La carpa estaba pegada con los dibujitos de los chicos que nos traían en apoyo y en solidaridad. Y los les llevaban mate, les llevaban factura, me acuerdo, les llevaban algo para almorzar porque ustedes permanecían allí permanentemente, más allá de la asignación de turnos, también, ¿no? Y se reemplazaba. El ayuno también, porque había carteles, ¿no es cierto?, que se referían al ayuno. Había grupos que ayunaban todo el tiempo. El ayuno fue también uno de los ítems importantes que los caracterizó a ustedes. Queríamos mostrar que estábamos decididos y nos pareció que ayunar era una herramienta que demostraba la seriedad del reclamo y la gravedad de la situación. Al principio pensamos que iba a ser un ayuno de 15 días, después cuando la carpa siguió un mes, fue un mes, pero después ya poníamos en riesgo la vida de los compañeros, entonces se decidió que cada 20 días iba a haber un cambio de compañeros ayunantes. Y pararon también, ¿no?, en ese momento cuando empezaron. Sí, en el momento, nosotros hubo muy pocos paros durante ese tiempo. Sí. Hubo algunos paros nacionales, pero muy pocos paros, porque el eje de la discusión y el eje que nosotros nos planteamos era que la sociedad no fuera indiferente a esta privatización, que supiera qué pasaba, qué arriesgábamos y cuáles eran los responsables de la situación. Entonces, tener a los papás adentro de la escuela discutiendo esto, porque cuando nosotros hicimos en una oportunidad un ayuno colectivo que se realizó simultáneamente en todo el territorio nacional, miles de escuelas se plegaron al ayuno con papás que vinieron a ayunar a la escuela. O sea, esto fueron sobre la marcha construidas herramientas para trabajar la posibilidad de la comprensión de lo que estaba sucediendo. No siempre, y ahora tampoco, los medios de comunicación fueron favorables para establecer esa comprensión de nuestro pueblo. En muchos casos se ocultaba la realidad, se disfrazaba, se mentía, la voz oficial estaba por encima de la voz de los trabajadores. Entonces ese espacio nos devolvió la libertad del conocimiento, porque el conocimiento cuando es auténtico libera, ¿no? Totalmente, y aparte no esclaviza. Así es un dato muy importante y por eso es tan importante la escuela pública. Así es. Es la diferencia entre Argentina y el resto de los países de Latinoamérica. Así es. Es mi hijo el doctor. Así es. Es el viejo lema, ¿no?, que quizás fue un cuento y nunca fue cierto, pero la diferencia que establecía el que vivía en la Argentina, que nacía de un obrero, que podía llegar a médico. Ahora uno escucha, y se llegaba por la educación pública. Claro, pero uno escucha educación pública y me parece que es tan obvio, digamos, me parece que es tan obvia la defensa que se tiene que hacer de la escuela pública, pensando, digamos, cómo tiene que ser la escuela pública, cuáles tienen que ser las bases de la escuela pública, pero me parece hasta obvio. Sí, está ridículo cuando uno decía, alguien nos escucha afuera y dice, pero ¿cómo qué están hablando? ¿De la escuela pública? Y sí, ¿cómo no va a existir una escuela pública saludable donde todo el mundo pueda ir, que se tengan igualdad de oportunidades, que todos los chicos puedan ir al colegio, que es un derecho, que se les junten cabe a todos? sin exclusiones, ¿no? Porque una de las claves del proceso educativo es la inclusión. Por supuesto, y la escuela incluye. Y la escuela incluye. Pero, la escuela te sienta al lado de un chico que no tiene recursos, o te sienta al lado de un chico que viajó a Europa. Digamos, y equipara al que menos tiene con el que más tiene. Y claro, porque lo único que es la educación, lo único. Y te permite establecer vínculos afectivos. Por eso la escuela la escuela pública rompe con la posibilidad de enclaustrarte en las clases sociales y no mantener este vínculo entre las clases sociales. Y además, porque la escuela pública es democratizadora, ¿no? Profundamente democratizadora. Digo, porque un chico que es careciente, que no tiene recursos económicos, no va a poder tener derecho a ir a la escuela y tener herramientas para salir adelante. Claro, lo que pasa es que en esta política de estos gobiernos no le niegan ese derecho. Dicen, sí, tiene derecho a una escuela residual. Cae en una escuela que nosotros le proponemos como el hospital público, deteriorada, sin ascensores, como podríamos decir el colegio de clínicas de la Facultad de Medicina, sí. Con graves deterioros. Bueno, el chico tiene derecho a esa escuela, que es lo que el Estado le puede pagar. Residual. Es lo más que le puede pagar el Estado.
Claro, lo residual. Exactamente. Nunca equilibramos, al que menos tiene con el que más tiene, que la idea de la escuela pública es esa. Creo que ese fue el pensamiento de la ley 1420, ¿no? Así es. Bueno, y esa es la otra cuestión, ¿no? No es a lo mejor hoy el momento, pero en algún momento lo tenemos que hacer. ¿El qué? Nosotros hemos tenido durante 70 u 80 años después de Sarmiento, con la ley 1420, con la ley de escuela pública gratuita, obligatoria y laica, para todos los argentinos, como una política de Estado. Quiero diferenciar para que se entienda, no era una política de un gobierno que se cambiaba cada vez que teníamos un gobierno distinto. Era una política con continuidad que permitía la escuela que crecía y tener, como tuvimos en algún momento, la mejor escuela de América Latina. Esa política de Estado es lo que hoy nos falta. Hoy se ha circunscrito a una política de gobierno. ¿Qué se supone? ¿Que nosotros cada 4 años cambiamos el sistema educativo porque al gobierno se le da la gana o porque tiene mayorías? Pero pasa con todos. Bueno, pero con la Porque educación... la política de Estado, y coincido, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, y hablando del Exactamente, hospital con la público, seguridad. el hospital público también debe ser garantizado, digamos, con un lugar, digamos, de acceso a lo que también es un derecho, ¿no es cierto? Exacto. Que tiene que ver con el cuidado de la salud, pero no solamente cuando se está enfermo, que le cuesta mucho más al Estado, Para no si quiere, enfermarse. en términos económicos, que además Preventiva. para mí no existe el término económico, digamos, evaluarlo respecto de los enfermos. Pero si quieren sacar las cuentas, sáquenlas, que le cuesta más caro al Estado. La prevención es mucho más importante. Claro, pero a ver, Para no es todo. la mirada. Sí. ¿Dónde está el negocio? ¿En la salud o en la enfermedad? Ah, La enfermedad. por supuesto, Bueno, en la enfermedad. medicamentos. Bueno, esta es la mirada. Pero, ¿no? pero esa es la diferencia entre el estadista y el que gobierna por 4 años. Claro, el político. El estadista hace la partidario. 1420. Así es. Porque el Estado es otra cosa. Así el es. Estado son fijar política de Estado. Pero hay un dato, Marta, que me gusta, ya que está Julián Guarino acá, hay un dato que es llamativo, que es esta idea del gobierno, que ya pasó el año pasado, de subejecutar presupuestos, Julián. Claro. Esta es la cuestión de fondo, ¿no? Sí, bueno, digamos, la discusión para mí pasa primero por ese plano, ¿no? El gobierno, bajo pretexto de estar defendiendo los intereses de los gobernadores, porque ¿qué dice el gobierno? Miren, nosotros no convocamos a una paritaria nacional porque estamos defendiendo los intereses de los gobernadores que nos piden que no convoquemos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente así no se les pone un piso a partir del cual ellos van a tener que desembolsar el pago de los salarios docentes y de esa manera se los exige menos. ¿Esto el gobierno con qué lo acompaña? Lo acompaña también con algún tipo de compromiso a los gobernadores de que tienen que empezar a manejarse en términos, yo digo, mucho más prolijos en tema de gasto público, ¿no? Es decir, lo que se llama el compromiso social, digamos, el compromiso fiscal sobre todo, ahí está, que han asumido. Ahora, también hay un componente político muy fuerte, porque lo que ha tratado de hacer el gobierno es vaciar de contenido, vaciar de sentido a lo que son los sindicatos nacionales docentes. Es decir, el gobierno sí estaba dispuesto a negociar provincia por provincia con los sindicatos provinciales, pero no con los sindicatos nacionales, porque ahí hay una clave, creo yo, que tiene que ver con el tamiz electoral. Es decir, el gobierno ha dicho, o en todo caso tiene para sí, la idea de que los sindicatos docentes pertenecen a un sector de la política con el cual el gobierno tiene que polarizar. Y entonces aplica la misma lógica que aplica con algunos sectores políticos, con los gremios y puntualmente con los gremios docentes. Por eso no hay una solución a este conflicto. Es interesante esta mirada, porque claro. también recuerdo que desde Presidencia de la Nación lo que se quiso hacer es convocar a los gobernadores que vos decís, digamos, supuestamente aliados en esta lucha, para decirles, bueno, mostrémonos todos juntos, la llamada foto, ¿no es cierto?, para explicar que ustedes sí están de acuerdo con que tienen que financiar a los docentes y con que, digamos, que no se haya convocado a paritaria nacional y no haya habido un sueldo testigo, digamos, funciona para ustedes. Y esa foto no existió y los gobernadores no se prestaron, digamos, a ir a Casa de Gobierno en ese entonces. Pero quiero sumar algo más. Hay un tema que tiene que ver con el conflicto en un año de elecciones. En este momento el gobierno nacional está dispuesto a la confrontación. Claro, digamos, hay una lógica que impera. Fíjate, Belén, por ejemplo, lo que han sido los 2 discursos del presidente de la Nación en las aperturas de sesiones ordinarias en el Congreso. El año pasado, yo creo que el valor central del discurso del presidente Macri cuando abrió sesiones fue el diálogo.
este año no fue el diálogo, fue la confrontación, fue, bueno, ¿quiénes son mis enemigos políticos? Y en todo caso, bueno, arrancar el año de esa manera. Es decir, esto no es una decisión que el gobierno ha tomado ahora. Esto es prácticamente, uno podría decir, fruto de un estudio político, de decir, bueno, ¿con cuánto o con qué estrategia tengo yo mayores posibilidades en octubre? La pregunta que hay que hacerse es si uno puede aplicar esta lógica o este tamiz de la confrontación a todo, y claramente no. Pero ¿sabes qué pasa? Digo, lo puede aplicar, todo pero pasa por la cabeza, bueno, el chiquitaje político. La Argentina desde décadas tiene un chiquitaje político que es patético y no son capaces de discutir cuestiones de fondo. Yo te voy a decir, el rol del Ministerio de Educación a nivel nacional, el rol del Ministerio de Salud a nivel nacional, esta estupidez Ministerio de Ambiente, no se olviden. el de Medio Ambiente. Querer comprar con obra pública una elección es un absurdo, bueno, porque mañana esto te explota. Porque esto va a explotar. Bueno, el derrame que hay hacia abajo es enorme. Claro, pero hay un reduccionismo a que todo se va a trasladar al ámbito electoral y que todo tiene que rendir, claro, en términos económicos y en términos políticos. La realidad es que esta negociación es mucho más compleja. El gobierno, lamentablemente digo, no ha mostrado una oferta superadora en todo el conflicto. Es decir, la realidad es que cuando uno ve los datos crudos y duros, bueno, el 19%, 18% que ofreció el gobierno, de ahí no se movió, y por la información de las últimas horas, digo, más allá de lo que fue ayer esta represión a los docentes en la plaza de los dos congresos, pero digo, los datos de las últimas horas antes de esa represión, bueno, indicaban que el gobierno se iba a mantener muy duro en el 19%, es decir, que no había otra oferta superadora. A mí me dijeron lo mismo, que no va a haber otra oferta que el 19%. Así es, no había ninguna otra oferta superadora. En las provincias como contra toda la realidad, ¿no? Claro, y por eso uno entiende también esta posición, una posición muy dura de confrontación, de polarización, donde se reconoce dentro de lo que es el mapa sindical al sector de la CTA, porque hay que recordar también que hay elecciones por la CTA, se va a unificar la CTA, el gobierno dice, bueno, o te cuentan en off the record, Baradel va a ser un candidato de la próxima CTA. Ahora, no, pero a un Estado, ¿qué le importa? A un Estado nacional. ¿Qué le importa quién está al frente de la CTA? A ver, no es que le importe. A ver, no debería importar. Lo que le importa es colocar esa situación de elecciones que existen dentro del sindicato como si fuera el conflicto principal, para salir de la responsabilidad que tiene el gobierno en resolver el conflicto verdadero. Ese es un tema que es muy cierto. Ahora hay otro tema que también tiene que ver, y Marta, usted lo sabe, porque en ese momento cuando se instaló la Carpa Blanca también, que finalizó en el año 99, fue merced, digamos, a la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, que era lo que ustedes buscaban, ¿no es cierto?, a través de la instalación de la Carpa Blanca. Fue una lucha de muchísimo tiempo. Pero ahí también estaba la Alianza, el FREPASO, la Unión Cívica Radical, que también, digamos, eso sirvió para que se sancionase ese proyecto de ley. También el sindicalismo se nutre también, son cuadros políticos, que no quiere decir que tengan afiliación alguna a algún partido político, pero son cuadros políticos en cuanto a la lucha, ¿no? No está malo, es correcto. Nosotros tenemos una lucha política, no es partidaria, claro, pero es política. Nosotros queremos incidir en las políticas, queremos cambios políticos, queremos políticas a favor de los trabajadores, queremos políticas a favor de la educación pública, de los derechos de la niñez, de los derechos de la adolescencia. Eso está claro, tenemos derecho a hacer política, y también tenemos derecho particular a hacer política partidaria, no a embanderar el gremio con política partidaria para en realidad transformar el objetivo del gremio. Eso desde ninguna Antonio, manera. vos lo dijiste hace unos minutos y yo quiero recuperar ese concepto, ¿no? El presidente de la Nación es el jefe, el titular del Poder Ejecutivo y como tal tiene una responsabilidad. Ahora, también es el jefe del partido político que va a encarar las elecciones. La pregunta es, bueno, ¿cuál de los dos tiene que hacerse cargo de este problema docente? El jefe de Estado. El jefe de Estado. Entonces, ¿y quién tiene la mayor responsabilidad en cualquier mesa de diálogo? El que tiene más poder, el más poderoso. En una integración entre dos países siempre tiene más responsabilidad el que es más importante. Totalmente. Bueno, en este caso, en las partes también, el Estado es más responsable de esta situación que los docentes. Los docentes están peleando por algo, uno puede decir, bueno, pueden sentarse y pueden dialogar y pueden negociar, por supuesto, claro. Lo que pasa es que en ningún momento se dieron las condiciones necesarias. No quieren. Han decidido que no vamos a negociar. Mire, va el absurdo. Bullrich lo dijo hace algunos días. Vamos a negociar, pero no salario. Yo quisiera saber que me muestren si hay algún ejemplo en el mundo de una negociación paritaria en la cual el tema salarial ha sido excluido. Gracias, Marta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Gracias, Julián.